Buenas noches, amados hermanos y amigos. Bienvenidos a esta oportunidad más que el Señor nos da de poder conectarnos por este medio. Antes de comenzar, quisiera hacer una breve oración para pedir al Señor en esta noche que nos ayude en este momento a poder expresar lo que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche una vez más, en el nombre de Jesús, por darnos la oportunidad de poder compartir tu palabra a través de este medio. Te ruego, Señor, todas las personas que están viendo y oyendo, Señor, este momento que vamos a estar delante de tu presencia, que pueda, Señor, tocar sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Háblanos en esta noche, ministranos conforme a tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. En esta noche vamos a continuar hablando acerca de la oración. Pero vamos a hablar acerca de lo que Jesús enseñó sobre la oración. Creo que es importante entender que una de las maneras en que podamos estar firmes en este tiempo que estamos viviendo, sin que nuestra fe sea removida, una de las formas también de que podamos mantenernos estables en nuestra relación, nuestra vida espiritual, es cultivando una vida de oración. Así que en esta noche quiero leer San Lucas capítulo 11, verso 1 al verso 4. Usted puede ir buscando Lucas 11, capítulo 11, versículo 1 al 4. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 11, versículo 1 al verso 4. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, el martes hablamos acerca de la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. Vimos cómo el Señor, en su vida terrenal como hombre, toda su vida, desde que comenzó su ministerio hasta morir en la cruz, Él vivió siempre en una actitud de oración, constantemente. Siempre sacaba tiempo para orar, sacaba tiempo para buscar el rostro de su Padre a través de la oración. Y así es que queremos en esta noche seguir hablando acerca del tema de la oración, pero de la forma como Jesús lo enseñó. Nosotros muchas veces cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos pues perteneciendo a la religión tradicional, la Iglesia Católica, sabemos que hemos escuchado muchas veces acerca del Padre Nuestro, ¿verdad? Pero muchas veces lo hemos repetido sin sentido. Hemos hecho repeticiones sin poder entender ni siquiera lo que estábamos expresando. Por eso en esta noche quiero enseñarles acerca de el modelo de oración que Jesús enseñó. Y es una oración que es muy conocida como el Padre Nuestro. Así que en esta oración creo yo que están resumidas
todas las necesidades que un ser humano pueda presentar delante de Dios, y quiero yo desarrollarlo versículo por versículo para poder comprender. Muy bien. En la primera parte de esta oración, cuando uno de sus discípulos le pregunta: Señor, enséñanos a orar, yo creo que esa fue la mejor petición que este discípulo hizo. Porque este discípulo, aunque no dicen quién era, no aparece su nombre, no le dijo: Señor, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a profetizar, sino le dijo: enséñanos a orar. Y Jesús, con mucho amor y con mucha paciencia, pues comienza a enseñarle a él y a los demás discípulos acerca de la oración del Padre Nuestro. Entonces, la primera parte que empieza el Señor le dice: cuando ustedes oren, digan así. Lo primero que le dice es Padre Nuestro. Es decir, que lo primero que Jesús enseña y establece en esta oración como una base, como un fundamento, es que toda oración a Dios debe estar basada o fundamentada en una relación correcta con Dios, en una relación cercana, profunda, como la tiene un padre con su hijo. Sin esta relación, la oración se convierte pues en un rito, se convierte pues en algo rutinario, donde se vuelve frío, se vuelve monótono. Es decir, a veces la oración puede cansarnos, puede parecernos algo molestoso, algo pesado, algo aburrido, porque no lo hacemos desde la base de una relación que tenemos con Dios. Es importante que lo primero que Jesús le dice, que cuando ustedes oren, digan Padre Nuestro. Es decir, acercarnos a Dios, no solamente como el Dios Todopoderoso, sino como nuestro Padre. Y eso habla pues de una relación, de una comunión. Y esa debe ser la base de toda oración a Dios. La palabra de Dios nos dice que miremos cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Otra cosa importante aquí que vemos en esta pequeña frase es que solamente los que son hijos de Dios pueden sentir las palabras o la expresión que revela esta oración, el de acercarse a Dios como su Padre. Porque a veces hemos escuchado decir personas que todos somos hijos de Dios, pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que es necesario, para poder entender y poder disfrutar de la oración, necesitamos ser hijos de Dios. Y la única forma de ser hijos de Dios es a través de la fe en Jesucristo. Porque la Escritura dice claramente: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la oración del Padre Nuestro, o la oración correcta que Jesús enseñó, está basado primeramente en una relación que un hombre, una mujer pueda tener con Dios. Una relación de padre a hijos. Se da cuenta que es muy diferente a una oración que tradicionalmente uno lo hace repitiendo sin sentido esta oración del Padre Nuestro, sino que cuando una persona ha nacido de Dios y ahora es un hijo de Dios, entonces es una oración que fluye con naturaleza. No tiene que forzar nada ni fingir nada, sino que
la expresión de un corazón, de un hijo que se acerca a su Padre Celestial. Es muy importante eso, porque si nosotros no comprendemos esta primera parte, la oración nos va a aburrir, nos va a cansar, vamos a desanimarnos y vamos a, en cualquier momento, a dejar de orar. Pero el Padre Nuestro es un modelo perfecto de oración. Así que cuando nos queremos acercar a Dios, tenemos que hacerlo como nuestro Padre, verlo como nuestro Padre. Y no como tal vez el Padre terrenal que nosotros hayamos tenido. De repente con el Padre terrenal que nos tocó tener, fue un padre irresponsable, fue un padre muy violento, fue un padre de repente que ausente, irresponsable, etc. No, cuando hablamos de Dios como Padre, estamos hablando de un Padre perfecto. Dios es el único Padre perfecto. Y a Él podemos ir con esa confianza, con ese corazón de hijo. Podemos acercarnos a Él y Él nunca nos va a rechazar cuando vamos con una actitud así. La segunda cosa que Jesús enseña cuando oremos y digamos, Padre nuestro que estás en los cielos. Y esto nos habla de poder reconocer la soberanía de Dios sobre toda la creación, sobre la tierra, sobre el universo. Porque dice que estás en los cielos. Es decir, que Dios no está confinado en un solo lugar. A Dios no lo podemos encerrar en un solo lugar como decir, bueno, aquí está Dios, es el único lugar donde se debe adorar. No. Jesús dijo que iba a venir la hora cuando los adoradores iban a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es decir, que no habría un lugar específico donde Dios o a Dios podamos confinarlo y decir que ahí está Dios, sino que podamos acercarnos a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Solamente con el hecho de invocar su nombre, de clamarle y decirle, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús. Jesús dice ahí, cuando oren, digan así, Padre nuestro que estás en los cielos. Se da cuenta que nos habla aquí de la trascendencia de Dios, que Dios está más allá de lo terrenal, de lo efímero, pero que a la vez está cercano también al corazón contrito y humillado. En el libro de Daniel nos explica algo acerca de la soberanía de Dios cuando dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es decir, que nadie puede decirle a Él lo que tiene que hacer o cuándo lo debe hacer. Dios actúa según su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Dios está en los cielos. Eso también nos habla acerca de la omnipresencia de Dios. Y cuando hablamos de la omnipresencia, estamos hablando de que Dios puede estar presente al mismo tiempo en todos los lugares del mundo. Si en esta noche tú, ahí donde estás, levantas tus manos e invocas a Dios por ayuda, por auxilio, por alguna necesidad, o porque quieres cantarle, o quieres adorarlo, o quieres agradecerle, Dios está ahí contigo, Dios está presente. Esa es la omnipresencia de Dios. Si al mismo tiempo que tú estás orando aquí en el Perú, allá en Europa o en China o en Asia, perdón, o en otro continente, alguien de repente invoca al Señor, también Dios está ahí al mismo tiempo. Esa es la omnipotencia o la omnipresencia de Dios. Porque Dios puede estar presente en todo lugar al mismo tiempo. Por eso cuando en la oración del Padre Nuestro dice que estás en los cielos, está hablando de esa omnipresencia de Dios, que algunas veces, tal vez como en este momento, que no podemos ir a un lugar, a un templo donde podamos doblar nuestras rodillas y orar, pero lo podemos hacer en casa, lo podemos hacer ahí en el cuarto donde tenemos una habitación. Ahí usted puede orar, usted puede clamar y Dios le va a escuchar cuando usted va con un corazón sincero, cuando usted se humilla y usted dice, Padre nuestro que estás en los cielos, yo reconozco que tú estás por encima de todo y de todos.
No hay ningún hombre que pueda resistir la voluntad de Dios. No hay ningún poder que pueda resistirse al poder de Dios. No hay ningún espíritu que pueda resistirse al espíritu de Dios. Dios está por encima de todo y de todos. Así que nuestra mente tiene que ser renovada para poder mirar a Dios de esa manera, que Dios está por encima de todo. Y Él está... Cuando hablamos de soberanía, también estamos diciendo de que Dios está al control de todo. Nada se le escapa de su conocimiento ni de su voluntad. Nadie, ningún hombre, ningún país, por muy poderoso que sea, puede escaparse, puede de repente decir que ellos son los que deciden el futuro del mundo. No, hermanos. Dios está por encima de todo ser humano, y esa revelación, ese conocimiento debe producir en nuestro corazón confianza y fe, que el Dios al cual nosotros oramos no es un Dios que está confinado en un lugar, sino que es un Dios que trasciende el tiempo, trasciende el espacio. Es un Dios grande, es un Dios todopoderoso, y podemos confiar en su cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. La otra cosa que Jesús enseña en el Padre Nuestro es cuando dice que digamos: santificado sea tu nombre. Mira, el nombre del Señor, el nombre de Dios es un nombre que debe ser respetado, que debe ser temido, que debe ser admirado. Es un nombre que debe ser invocado, es un nombre que no se debe usar como un nombre común. Muchas veces, muchas personas juran por el nombre de Dios, o a veces hasta usan el nombre de Dios en algunas bromas, en algunos chistes, o cada momento andan jurando y pronunciando el nombre de Dios como si fuera algo común. Pero no, hermanos, necesitamos entender que el nombre de nuestro Dios es un nombre santo. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario que nosotros podamos respetar el nombre del Señor. Porque, hermanos, la palabra de Dios nos muestra, nos enseña que llegará un día que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Solo en ese nombre hay, hermano, hay salvación, porque en ningún otro hay salvación. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es el nombre de Jesús. Y cuando decimos santificado sea tu nombre, quiere decir que podemos invocar ese nombre cuando se requiere. Es decir, cuando oremos, cuando clamemos, cuando le busquemos, cuando alabemos su nombre, en ese momento podemos invocar ese nombre, el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. No es un nombre común. Tal vez otras personas llevan el nombre de Jesús, por supuesto, pero el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús, el que dio su vida por nosotros, pues es un nombre que ha sido exaltado sobre todo nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Cuando la Biblia habla del nombre, habla del carácter, habla del poder y habla de la presencia de Dios. Cada vez que una persona invoca el nombre del Señor, aleluya, Dios se revela con su presencia, se manifiesta su poder, se da a conocer el carácter de Dios cuando invocamos el nombre de Dios de verdad y con un corazón reverente y temeroso. Por eso Jesús enseñó en el Padre Nuestro que nosotros tenemos que reverenciar y santificar el nombre del Señor. Así que la próxima vez no jures en el nombre de Dios. Tampoco prometas en el nombre de Dios. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Bendito sea el nombre del Señor. También Jesús dice: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Jesús está diciendo que en nuestras oraciones pidamos que el reino de Dios venga a la tierra. Será diferente a todo reinado que los hombres hayan establecido en esta tierra. Antiguamente, pues, no existían el título de presidente, sino de rey, ¿verdad? Entonces, la Biblia, cuando habla de reino, habla de gobierno.
Es decir, que estamos a través del Padre Nuestro pidiendo que el reino de Dios, el reino que está sobre todos los reinos de este mundo, venga a esta tierra, porque será el único reino eterno, el único reino perfecto. Todos los gobiernos de este mundo están basados en sistemas egoístas, que en realidad lo único que hacen es someter al prójimo, servirse del prójimo, aprovecharse del prójimo. Vemos la corrupción en todos los niveles de los gobiernos a nivel mundial, pero cuando venga el reino de Dios a la tierra, será un reino de justicia, un reino de paz. Y el Señor nos pide que cuando nosotros oremos, digamos que venga ese reino a la tierra. Un día vendrá el Rey Jesucristo a esta tierra y establecerá su reino. Y todo lo que le hemos servido, todo lo que le hemos adorado, lo que hemos vivido para Él, lo que nos hemos consagrado para Él, aquel día reinaremos juntamente con Él. Y esa es una promesa para todos los que crean en el Señor Jesucristo. Y debemos siempre en nuestras oraciones pedir que el reino de Dios venga aquí a la tierra, venga al corazón de nuestra familia, venga a los hogares, a nuestra ciudad, a nuestro país. Se establezca el reino de Dios que está por encima de todo reino humano. Bendito sea el Señor. Y el reino de Dios, aunque todavía no se ha manifestado en todo su esplendor como debe ser, pero sin embargo el reino de los cielos, el reino de Dios, ya está operando en el corazón de todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Porque Jesús es el Rey de ese reino. Y si tenemos al Rey, quiere decir que estamos viviendo bajo ese reinado. En ese reino, como dice el apóstol Pablo en Romanos 14, 17, que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quiere decir que ahí donde hay justicia, es decir, donde no hay injusticia, donde no hay pecado, donde hay una vida recta, ahí está el reino de Dios obrando. Ahí donde hay paz en el corazón de una persona, donde hay paz en una familia, ahí el reino de Dios está obrando. Donde hay gozo, esa alegría, ese gozo que produce la presencia de Dios, es porque ahí está el reino de Dios estableciendo o establecido en el corazón de una persona que ha creído en el Señor Jesucristo. Entonces Jesús enseña a orar y debemos orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. La otra porción que habla dice: hágase tu voluntad. Mire, muchas veces nosotros hemos repetido el Padre Nuestro sin sentido, sin entender lo que significa cada palabra que el Señor dejó escrito aquí. Cuando habla aquí de hágase tu voluntad, está hablando de que nosotros debemos estar dispuestos, al decir hágase tu voluntad, a estar dispuestos a rendirnos, a rendir nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios. Quiero decirte que la voluntad de Dios, como dice Romanos 12:2, es buena, es agradable y es perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta, diferente a la voluntad del hombre. Nuestra voluntad, que es la decisión que nosotros tomamos para accionar o vivir en esta tierra, pues siempre está inclinada hacia el mal por causa del pecado. Todos traemos el pecado en nuestros corazones y desde muy temprana edad nuestra tendencia es hacia lo malo, hacia lo pecaminoso, hacia la rebeldía a nuestros padres, a las autoridades. El hombre no quiere rendirse, el hombre es un ser rebelde por naturaleza. Pero cuando hablamos en el Padre Nuestro de la oración, al invocar o decir hágase tu voluntad, le estamos diciendo: Señor, yo me rindo a tu voluntad. Ya no quiero hacer mi voluntad, porque mi voluntad es ir al pecado, mi voluntad es ir al licor, mi voluntad es, Señor, la borrachera, mi voluntad es irnos a practicar la fornicación, el adulterio. Mi voluntad, Señor, es no querer saber nada de Dios. Pero, Señor, hágase tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Entonces, cuando
hacemos esta oración, le estamos diciendo: Señor, yo me rindo a ti, te rindo mis pensamientos, te rindo mis planes, te rindo mi voluntad para que en mi vida se haga tu voluntad. No olvidemos que la voluntad de Dios, vuelvo a repetir, dice la Escritura en Romanos 12:2, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Se da cuenta? Por eso nosotros debemos siempre decirle: Señor, hágase tu voluntad. Es reconocer que la voluntad de Dios es mejor que nuestra propia voluntad, que reconocemos la necesidad de ser guiados por el Señor. Ahora, nosotros podemos preguntar: pero ¿cómo yo sé entonces la voluntad de Dios? Pues aquí está escrito en la palabra de Dios todo lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Pero cuando oramos le estamos pidiendo que Él nos ayude a obedecer su voluntad. Así como Jesús, acuérdese cuando Jesús estaba orando en el monte Getsemaní. No fue fácil para Él saber que todo lo que iba a pasar, todo lo que le iba a suceder. Y Él dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero al final el Señor dice: pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Ahí el Señor se rindió totalmente a la voluntad de su Padre. Y esa misma actitud debe ser la nuestra cada día. Cuando oremos, hermano, no le digamos a Dios por decir: hágase tu voluntad, sino: Señor, hágase de verdad tu voluntad en mi vida. Todo este tiempo he vivido a mi manera, de acuerdo a mi voluntad, pero ya no quiero vivir así. Quiero vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Yo quiero someterme, yo quiero rendirme. Rindo mis pensamientos, mis planes, mis proyectos, Señor. Rindo los malos sentimientos que a veces hay en mi corazón para hacer tu voluntad. Porque he entendido que tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable y tu voluntad es perfecta, Señor. ¿Se da cuenta que vamos desarrollando la oración del Padre Nuestro y vamos entendiendo cada palabra, que cuando lo analizamos y lo escudriñamos y lo meditamos, nos damos cuenta que no es una simple oración o algo que hay que repetirlo sin sentido, sino que hay un mensaje profundo y una enseñanza profunda de nuestro Señor de la manera que nosotros debemos de orar. El Padre Nuestro, que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿Usted está dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Entonces, si de repente todavía usted está luchando con algún pecado, ahí es donde usted dice: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Haz tu voluntad en mis hijos, haz tu voluntad en mi esposa, haz tu voluntad en mi familia, haz tu voluntad en mi matrimonio, Señor. Hágase tu voluntad en mis finanzas, hágase tu voluntad, Dios mío, en el nombre de Jesús. Hermano, usted le está diciendo: Señor, ayúdame. Y reconozco que yo no puedo, y reconozco que solo tú puedes hacerlo, y reconozco que lo que tú quieres es lo mejor para mí, es lo mejor para mi familia, es lo mejor para mis hijos. Hágase tu voluntad, Señor. Así que la próxima vez que tú ores el Padre Nuestro, ya no lo repitas por repetir, sino hazlo con sentido, con lo que sientas en tu corazón lo que estás diciendo y que entienda lo que estás diciendo a través de esta oración tan poderosa que el Señor nos enseñó. Ahora dice también la otra parte: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabe que en el cielo los ángeles que sirven a Dios, todos obedecen sin reproche, sin cuestionamiento a la voluntad de Dios? Allá en el cielo donde Dios está y los ángeles están, se cumple y se hace la voluntad. Y prevalece la voluntad perfecta de Dios. Y así como en el cielo los ángeles hacen y se cumple la voluntad de Dios, así dice la palabra de Dios que se haga también en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí en la tierra a veces los hombres estamos acostumbrados a cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios aquello? Y a veces nos quejamos. Pero, hermanos, debemos entender que es necesario nosotros saber que en el cielo se hace la voluntad de Dios. Y en la tierra también se debería hacer. Pero nuestra oración debe ser con ese enfoque. Bendito sea el nombre del Señor. Es necesario también entender que en la oración del Padre Nuestro, la otra parte que sigue
Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay un pan. Cuando habla de pan no está hablando pues solamente del pan que todas las mañanas ingerimos en el desayuno, el pan tolete, el pan francés, el pan cachito, no. Cuando habla de pan en la Biblia, habla del sustento, del alimento diario. Es decir, que a Dios le ha placido tener ya el sustento separado para usted y para mí, para sus hijos. Entonces no debemos afanarnos por la comida, no debemos estar preocupados, ansiosos, ¿qué voy a comer ahora? ¿Qué va a ser de mí mañana? ¿Qué va a ser pasado? ¿Qué va a suceder si la economía se viene abajo? Hermano, nosotros tenemos un Dios que está por encima, que aún en el desierto a su pueblo, dice la Escritura en el libro de Deuteronomio y en Éxodo narra la historia del pueblo de Israel, que ellos caminaron 40 años en el desierto. Y 40 años el Señor alimentó a más de 500,000 de personas. En el desierto les dio de comer y les dio de beber. Dice que su ropa, su vestido nunca se envejecieron, ni sus calzados se gastaron. Es decir, que hubo algo sobrenatural en el pueblo de Israel cuando ellos estaban en el desierto, hermano. Dios sostuvo a su pueblo, los alimentó, les dio de beber. Entonces Dios lo mismo ha prometido para nosotros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. A veces estamos pensando en el pan de mañana, pero es importante que para cada día Dios ya ha destinado el sustento. Con eso no está diciendo que no debemos trabajar, que no debemos emprender de repente un negocio, una empresa, etcétera. No, sino que debemos aprender a depender, a reconocer que nuestra vida, nuestro sustento viene de Dios. Le pongo el ejemplo que estamos viviendo en este momento. ¿Cuánta gente, mire, cuántas personas pensaron que podían vivir solamente de su negocio, del dinero que tenían en la cuenta del banco? Imagínense la gente, hay gente que habían hecho de su trabajo un Dios prácticamente. Y no había tiempo para Dios, no había tiempo para leer la Biblia, para orar, para ir a la casa de Dios. Pero ya son 60 días que estamos aquí y Dios todavía nos ha sostenido, Dios todavía nos ha alimentado, Dios todavía puede, claro que sí. Por eso dice la Escritura que cuando oremos en el Padre Nuestro, tengamos que pedirle todos los días, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta es la actitud de un hijo, del corazón de un hijo que ha aprendido a confiar en el cuidado de su padre. Porque Dios cuida de sus hijos. Dios es responsable con sus hijos. Él no va a dejarnos ni va a desampararnos. Él nos va a dar la sabiduría, Él nos va a dar la salida, Él nos va a dar la idea para poder invertir, para poder trabajar. Pero nuestra vida depende de Él, nuestro sustento depende de Él. Bendito sea el Señor. Es importante también que en el Padre Nuestro dice la otra parte: perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Aquí está el Señor enseñándonos que de la misma manera que nosotros perdonamos a nuestro prójimo las ofensas, también debemos pedirle perdón a Dios. Porque si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, Dios tampoco nos va a perdonar. Y no es porque Dios esté resentido con nosotros, no, sino porque Dios quiere que nosotros tengamos una correcta relación con nuestro prójimo. A veces en la familia podemos tener problemas, podemos tener diferencias, podemos tener de repente algunos choques, pero para eso existe el perdón. Y el Señor enseña que dentro de la oración debemos pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Y Dios nos va a perdonar. Pero también de la misma manera nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Cuando nos acerquemos a Dios, asegurémonos que en nuestro corazón no haya ningún resentimiento contra nadie. No haya un deseo de venganza, de ira, de cólera, de enojo contra nadie. Sino que nuestro corazón esté limpio, que en nuestro corazón haya amor, que sepamos perdonar. Antes de ir a la oración, primero perdonemos las ofensas de quienes nos han herido. Hermanos, todos ofendemos muchas veces, dice la palabra de Dios. No hay ninguna persona que pueda decir: yo soy perfecto, yo no ofendo a nadie. Todos ofendemos muchas veces, nos ofenden, nosotros a veces ofendemos, pero para eso hay que saber perdonar. Y el Señor
incluye dentro del Padre Nuestro que nosotros también debemos pedir que perdone Dios nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben o nos ofenden. Cuán importante es entender esto, hermano. Muchas oraciones no son contestadas porque en el corazón de la persona que ora hay odio, hay venganza, hay resentimiento, y Dios no puede obrar cuando hay un corazón herido, un corazón resentido, un corazón vengativo. No, tenemos que primero perdonar, y cuando ya hemos perdonado y no tenemos nada contra nadie, o pedir perdón también, entonces ir recién delante de Dios en oración y decirle: Señor, yo necesito esto, aquello. Entonces Dios escuchará tu oración, porque no hay nada que pueda interrumpir que Dios pueda escuchar tu oración. Bendito sea el nombre del Señor. La otra cosa que en el Padre Nuestro Jesús enseñó es que también debemos orar por protección. Dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En esta parte Jesús está enseñando que debemos aprender a depender del cuidado de Dios. El mal existe, hermanos. Por supuesto, existe un reino, el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Y entonces ese reino está en un conflicto continuo con el reino de Dios. Y es el que prepara tentaciones, prepara muchas armas para destruir a los hijos de Dios, para que caigamos en el pecado, para que tropecemos. Pero la oración va a producir o va a traer la presencia de Dios, la cobertura de Dios para guardarnos de no caer. Por eso dice que cuando oremos digamos: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, Señor, no permitas que yo caiga en la tentación. Líbrame del mal, guárdame, Señor. Porque, hermanos, la vida es un peligro continuo, no sabemos. A veces también salimos a la calle un momento a comprar de repente y viene de repente un delincuente a querernos robar. Pero hermanos, si oramos a Dios, Dios es poderoso para guardarnos y protegernos. Oremos por nuestros hijos, oremos por nuestra familia, para que el Señor guarde y proteja a nuestros seres queridos. Y termina la oración del Padre Nuestro diciendo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. La oración termina siempre con una exaltación, con un reconocimiento de que de Dios es el reino, de Dios es el poder y que de Dios es la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, cuán importante es que nosotros podamos aprender a orar. Este discípulo le dijo: Señor, enséñanos a orar, porque vio a Jesús orando. Y Jesús le dijo: muy bien, cuando ustedes oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Se da cuenta que no es una oración simple, no es una oración cualquiera, es una oración muy profunda que implica prácticamente todas las necesidades y todas las cosas que nosotros querramos expresar al Señor todos los días a través de la oración. Y es importante, amados hermanos, que nosotros podamos aplicar esta palabra en nuestro diario vivir cuando nos referimos a la oración. Bendito sea el nombre del Señor. Así que yo quiero en esta noche pedirte que oremos un momento. Oremos a Dios, este Padre Nuestro, pero no lo vamos a hacer como solíamos hacerlo de repente antes, o de repente ya no lo hemos practicado. Hagámoslo esta noche y vamos a decirle, tal como está escrito en su palabra, en Lucas capítulo 11, del verso 1 al verso 4. ¿Qué le parece si me acompaña? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados,
porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Apliquemos esta palabra a nuestra vida de oración. Sigamos adelante, sigamos perseverando. No se rinda. Recuerde que el Señor está con nosotros. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Shalom.